Este es el tipo de loro más raro del planeta. Puede pesar hasta 4 kilos, no puede volar y posee un olor muy particular que muchos comparan con la miel silvestre. Sin embargo, esta característica estuvo a punto de provocar su desaparición. En 1995 solo quedaban 51 cacapos en todo el mundo. Para salvar a la especie, el gobierno de Nueva Zelanda tomó una decisión sin precedentes. Los últimos supervivientes fueron trasladados a islas remotas, lejos de su hábitat original. Todo parecía preparado para garantizar su supervivencia, pero los científicos pronto descubrieron un problema inesperado. A pesar de estar sanos y disponer de alimento abundante, estas grandes aves se negaban a reproducirse. Parecía que preferían desaparecer antes que anidar en un entorno artificial. El cacapo no solo es el loro más pesado del mundo, sino también uno de los más longevos. Algunos ejemplares pueden vivir cerca de 100 años. A diferencia de la mayoría de los demás loros, pasa prácticamente toda su vida en el suelo. Su plumaje verde le proporciona un excelente camuflaje entre los musgos y la vegetación de los bosques neozelandeses. Además, posee un olor único, descrito con frecuencia como una mezcla de miel y resina. Precisamente ese olor estuvo a punto de condenarlo. Durante unos 60 millones de años, Nueva Zelanda no tuvo mamíferos depredadores terrestres. Las únicas amenazas para el cacapo llegaban desde el aire. Cuando detectaba peligro, el ave simplemente permanecía inmóvil. Gracias a su camuflaje, se volvía casi invisible entre la vegetación. Esta estrategia funcionó durante millones de años. Pero todo cambió con la llegada de los seres humanos. Gatos, ratas y armiños fueron introducidos en las islas. Estos nuevos depredadores no dependían principalmente de la vista, sino del olfato. El cacapo se convirtió entonces en una presa fácil. Su olor característico lo delataba y su instinto de quedarse quieto dejó de ser una ventaja. En la década de 1970, muchos científicos creían que la especie ya se había extinguido. Entonces, en 1974, ocurrió un descubrimiento sorprendente. 18 cacapos fueron encontrados en una región extremadamente aislada. Sin embargo, había un gran problema. Todos eran machos. Algún tiempo después se encontró una pequeña población de hembras en la isla Stewart, pero estas estaban siendo cazadas rápidamente por gatos salvajes. Era urgente actuar. Los conservacionistas decidieron trasladar a todos los cacapos restantes. En 1995, los últimos 51 individuos fueron transportados en helicóptero a islas completamente libres de depredadores. Las medidas de seguridad eran extremadamente estrictas. Todo lo que llegaba a esas islas debía ser cuidadosamente inspeccionado y limpiado. Los responsables del programa estaban convencidos de que las aves por fin tendrían una oportunidad real de recuperarse. Sin depredadores y con alimento suficiente, nada parecía impedir su reproducción. Sin embargo, la realidad sería muy distinta de lo que todos esperaban. El plan parecía perfectamente lógico. Las islas eran seguras, los depredadores habían desaparecido y el alimento era abundante. Todo indicaba que los cacapos finalmente comenzarían a aumentar en número, pero ocurrió exactamente lo contrario. Entre 1980 y 1995, solo 3 crías lograron sobrevivir entre todos los intentos de reproducción. Al principio, gran parte del problema estaba relacionada con las ratas. Rara vez atacaban a los adultos, pero destruían los huevos en los nidos. Por eso los equipos de conservación eliminaron todas las ratas de las islas protegidas y reforzaron la vigilancia de los nidos. Cuando esa amenaza desapareció, los científicos creyeron que la población comenzaría a recuperarse. Sin embargo, sucedió algo aún más extraño. Los cacapos prácticamente dejaron de reproducirse. Estaban sanos, bien alimentados y vivían en un entorno protegido. Aún así, se negaban a anidar. Parecía que existía algún factor esencial que los seres humanos todavía no comprendían. La idea de proteger cacapos en islas no era nueva. Ya en 1894, el naturalista Richard Henry había intentado algo parecido. Trasladó cerca de 400 cacapos a Resolution Island, creando lo que muchos consideran la primera reserva insular del mundo. Al principio, el proyecto parecía prometedor, pero pocos años después, unos armiños lograron llegar a la isla. Nadie imaginaba que serían capaces de nadar hasta allí. Sin embargo, lo consiguieron. En apenas unos años, prácticamente toda la población desapareció. Para Richard Henry fue un fracaso devastador. Aún así, su experiencia serviría como una valiosa lección
para las generaciones futuras. Cuando los conservacionistas eligieron las nuevas islas de protección en 1995, seleccionaron deliberadamente lugares mucho más alejados del continente. A pesar de ello, el misterio de la reproducción seguía sin resolverse. Tras muchos años de investigación, los científicos finalmente encontraron la respuesta. El kakapo normalmente solo se reproduce cuando el árbol rimu produce una gran cantidad de frutos. Estos eventos ocurren únicamente cada 2 a 6 años. El árbol, que puede vivir varios siglos, desempeña un papel fundamental en la supervivencia de la especie. Durante mucho tiempo, nadie entendió por qué sus frutos eran tan importantes. Más tarde, un descubrimiento sorprendente cambió todo. Los frutos del rimu contienen grandes cantidades de calcio y, sobre todo, vitamina D3. Hasta entonces, muchos investigadores creían que esta vitamina existía casi exclusivamente en fuentes animales. Sin embargo, el rimu también la produce de forma natural. Para una hembra de kakapo, que debe incubar sus huevos sola durante largos periodos, esta vitamina es esencial. Sin la señal biológica proporcionada por un año abundante en frutos de rimu, la reproducción rara vez ocurre. Ni siquiera una alimentación artificial muy nutritiva puede sustituir por completo este desencadenante natural. Los kakapos siguen obedeciendo reglas biológicas moldeadas a lo largo de millones de años de evolución. En 2002, una temporada excepcional de frutos de rimu tuvo lugar en Codfish Island. Los conservacionistas vieron en ello la oportunidad perfecta para aumentar rápidamente la población. Para favorecer la reproducción, comenzaron a proporcionar alimento suplementario de alta calidad a las hembras. La lógica parecía sencilla. Cuanto más sanas estuvieran, más huevos pondrían. Y efectivamente, nacieron más crías. Pero cuando los científicos analizaron el sexo de los polluelos, encontraron un nuevo problema. Cerca del 70% de ellos eran machos. Para una especie que ya sufría una escasez de hembras, aquello representaba un desafío muy serio. La razón de este desequilibrio estaba en la propia evolución de la especie. En los kakapos, los machos son considerablemente más grandes que las hembras y necesitan mucha más energía para desarrollarse. Cuando una hembra se encuentra en excelente condición física y dispone de abundante alimento, aumenta la probabilidad de producir descendientes machos. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Al intentar ayudar a las aves, los seres humanos terminaron agravando involuntariamente un problema que ya era preocupante. Los responsables del programa tuvieron que replantear por completo su estrategia. En lugar de proporcionar la mayor cantidad posible de alimento, comenzaron a controlar cuidadosamente la dieta de las hembras. Necesitaban suficiente energía para construir nidos y criar a sus polluelos, pero sin aumentar demasiado de peso. Tan pronto como este nuevo plan de alimentación fue implementado, los resultados comenzaron a cambiar. La proporción entre machos y hembras volvió gradualmente a un equilibrio mucho más natural. Al mismo tiempo, la población siguió creciendo. Solo durante la temporada reproductiva de 2002, el número de kakapos aumentó un 39%. Los investigadores comprendieron que no debían alimentar a las aves más allá de lo que encontrarían de forma natural en su entorno. A partir de ese momento, cada gran temporada de fructificación del rimu trajo nuevos avances. Año tras año, la población fue aumentando lentamente. El número de aves superó primero los 100 individuos y posteriormente los 150. Sin embargo, otro desafío seguía presente. Todos los kakapos vivos descendían de un grupo extremadamente reducido de supervivientes. Esto significaba que la diversidad genética de la especie era muy limitada. Para reducir este riesgo, el programa de conservación comenzó a utilizar técnicas cada vez más avanzadas. Los huevos se convirtieron en algunos de los elementos más valiosos de todo el proyecto. Cuando una hembra ponía un huevo, los guardabosques solían sustituirlo por una réplica artificial. Estos huevos eran fabricados mediante tecnología de impresión 3D y reproducían casi exactamente el peso y la forma de un huevo real de kakapo. En su interior incluso había un pequeño altavoz. Poco antes de la fecha prevista de eclosión, reproducía sonidos similares a los de un polluelo a punto de nacer. Esto ayudaba a mantener el comportamiento natural de la madre. Sin embargo, esta técnica tuvo una consecuencia inesperada. Como las hembras gastaban menos energía incubando el primer huevo, se recuperaban mucho más rápido. En años con una gran abundancia de frutos de rimu, algunas de ellas podían producir una segunda puesta. Esto condujo a uno de los mayores
mayores éxitos en la historia del programa. En 2019, 30 hembras anidaron 2 veces durante la misma temporada. Como resultado, 73 polluelos abandonaron sus nidos en un solo año, estableciendo un nuevo récord. Pero más allá de las cifras y de las innovaciones tecnológicas, los científicos realizaron otro descubrimiento importante. Cada kakapo posee una personalidad propia. El ejemplo más conocido es un macho llamado Sirocco. Criado por seres humanos cuando era joven, desarrolló comportamientos muy poco habituales. Su historia acabaría haciéndolo famoso mucho más allá de Nueva Zelanda. Un ornitólogo descubrió hasta qué punto Sirocco podía ser impredecible durante una transmisión internacional en directo. Mientras las cámaras grababan, el kakapo saltó repentinamente sobre su cabeza e intentó aparearse con él. La escena dio la vuelta al mundo y atrajo una enorme atención hacia esta especie poco conocida. En lugar de ignorar lo ocurrido, los responsables del programa decidieron aprovechar esa popularidad para dar a conocer la situación del kakapo. Sirocco se convirtió así en el embajador más famoso de su especie. Hoy sigue siendo uno de los pocos kakapos que pueden interactuar regularmente con seres humanos y participa en diversas actividades educativas y de conservación. Su historia recordó a muchas personas que estas aves son mucho más que simples números dentro de un programa científico. Cada una posee un carácter propio. Sin embargo, justo cuando el proyecto de conservación estaba alcanzando algunos de sus mayores éxitos, apareció una nueva amenaza. En 2019, un brote de aspergilosis afectó a la población de Codfish Island. Esta enfermedad fúngica es relativamente común en el medio ambiente, pero la limitada diversidad genética de los kakapos y la concentración de los animales en áreas reducidas aumentaron considerablemente su vulnerabilidad. En total, 21 aves resultaron infectadas. 9 de ellas murieron. Para los conservacionistas fue uno de los golpes más duros sufridos en muchos años. Con el objetivo de salvar al mayor número posible de individuos, 51 kakapos fueron trasladados de urgencia al continente para recibir tratamiento veterinario especializado. Aquella cifra recordó dolorosamente el año 1995, cuando solo quedaban 51 kakapos en todo el planeta. La preocupación era enorme. Afortunadamente, los especialistas lograron controlar la situación. Sin embargo, a medida que la población seguía creciendo, surgieron nuevos desafíos. Las islas de conservación no podían albergar un número ilimitado de aves. Por ello, algunos kakapos tuvieron que ser trasladados nuevamente al continente, a reservas especialmente protegidas. En 2023, 20 machos fueron llevados a la reserva de Maungatautari. Esta zona está rodeada por una enorme valla diseñada para impedir la entrada de depredadores. Todo parecía preparado para garantizar su seguridad, pero los kakapos demostraron una vez más que no siempre están dispuestos a seguir los planes humanos. Utilizando sus fuertes picos y sus poderosas garras, varios de ellos consiguieron escalar la cerca de casi 2 metros de altura. Parte del primer grupo escapó de la reserva. Los guardabosques tuvieron que localizarlos, capturarlos de nuevo y modificar posteriormente el diseño de la valla. Incluso después de décadas de trabajo, los kakapos seguían sorprendiendo a los científicos. Cada vez que parecía haberse resuelto un problema, surgía un nuevo desafío inesperado. Precisamente por eso su historia resulta tan extraordinaria. Cada avance ha requerido años de esfuerzo, adaptación y paciencia. Pocas historias reflejan mejor esta realidad que la de Richard Henry. El último kakapo conocido perteneciente al linaje de las montañas de Fiordland recibió su nombre en honor al pionero de la conservación que intentó salvar la especie a finales del siglo XIX. Aunque vivió aislado durante mucho tiempo, terminó aportando genes valiosos a la población cuando se convirtió en padre de 3 polluelos en 1998. Su historia también está ligada a la de un hombre que nunca dejó de creer que la especie podía salvarse. El ornitólogo Don Merton fue una de las figuras más importantes de todo el programa de conservación del kakapo. Durante décadas dedicó su vida a buscar a los últimos supervivientes y a desarrollar las estrategias que permitieron la recuperación de la especie. Un mes antes de su muerte, realizó un último viaje a Codfish Island para visitar a Richard Henry. Fue una despedida emotiva entre un científico y un ave, cuya supervivencia había ayudado a hacer posible. Apenas 4 meses después, Don Merton también falleció.
Sin embargo, el trabajo realizado por personas como él comenzó a dar resultados que anteriormente parecían imposibles. Durante la más reciente y extraordinaria temporada de fructificación del Rimu, el programa alcanzó cifras históricas. Los árboles produjeron más frutos que en cualquier otro periodo registrado por los conservacionistas. En total se construyeron 80 nidos y las hembras pusieron 256 huevos. En apenas unos meses nacieron 95 polluelos. El resultado superó ampliamente el récord anterior alcanzado en 2019, pero había un dato aún más impresionante. Cuando el programa comenzó en 1995, solo existían 20 hembras capaces de reproducirse. Después de más de 3 décadas de seguimiento, control alimentario y gestión genética, esa cifra aumentó hasta 83. Esto significa que el número de hembras reproductoras se multiplicó por más de 4. Hoy, la población total ronda los 247 cacapos. Cada ave tiene un nombre propio y su estado de salud es controlado regularmente. Cuando se observa toda esta historia, destaca un detalle muy particular. Gran parte de los avances se lograron precisamente porque los cacapos se negaron a actuar como los humanos esperaban. No se reproducían cuando sus huevos estaban en peligro. No construían nidos sin los frutos del Rimu. Cuando recibían demasiada comida, alteraban involuntariamente la proporción entre machos y hembras. Y cuando fueron trasladados nuevamente al continente, algunos decidieron escapar de las reservas protegidas. Cada uno de estos desafíos obligó a los científicos a aprender más y a perfeccionar constantemente sus métodos. Así nació uno de los programas de conservación más avanzados del mundo. Sin embargo, el objetivo final sigue siendo sorprendentemente sencillo. Los responsables del proyecto no quieren mantener a los cacapos dependientes de los seres humanos para siempre. Durante más de 30 años, la intervención humana fue esencial para evitar la extinción de la especie. Ahora, la meta es exactamente la contraria. El objetivo es que este gran loro vuelva a vivir y reproducirse por sí solo en los bosques de Nueva Zelanda, tal como lo hizo durante millones de años. La historia del cacapo va mucho más allá de cifras y estadísticas científicas. Muestra la extraordinaria resistencia de una especie que se negó a desaparecer. También demuestra hasta dónde pueden llegar los seres humanos cuando deciden corregir los daños causados a la naturaleza. Todavía surgirán muchos desafíos en el futuro. Sin embargo, las bases para la recuperación de la especie ya han sido establecidas. Por eso existe hoy una esperanza real de que algún día los profundos cantos de apareamiento del cacapo vuelvan a resonar en los antiguos bosques de Nueva Zelanda. Su historia demuestra que, con suficiente conocimiento, paciencia y dedicación, incluso una especie al borde de la extinción puede ser salvada.